hermanos, buenos días, ¿cómo están? Pues estamos nuevamente en una clase del Instituto Bíblico, en la clase de Juan. Y bueno, pues vamos a comenzar. Dios, te rogamos, Señor, por favor, que tomes el control, Dios, de esta clase, que nos hables, por favor, que todo lo que tú nos quieras mostrar hoy lo podamos comprender no solamente en nuestra mente, sino se arraiga en nuestro corazón y verdaderamente, Dios, podamos llevarlo a cabo, Señor, que sea una palabra que no vuelva a ti vacía, sino que cumpla el propósito para el cual tú la has enviado. Te ruego que uses mis labios, Señor, que seas tú el que hable, Dios, te lo ruego en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, estamos en el capítulo 15 del Evangelio de Juan. Nos quedamos la semana pasada, terminamos el versículo 11 y vamos a comenzar hoy a partir del 12, ¿no? Bueno, vamos a ver qué dice el 11. Dice: estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Ok. Bueno, pues entonces Él sigue hablándonos del amor, ¿no? Hasta aquí, y justamente ya la clase que viene vamos a entender cómo nos está hablando de una conducta que tiene que ver con una nueva naturaleza que está fundamentada en el amor. ¿Y por qué? Porque ese amor que nos fundamenta nos va a llevar entonces a poder permanecer, es lo que nos ha estado diciendo, a dar fruto. Y vamos a ver ya la otra semana por qué, porque vamos a entender que como hemos sido llamados, hemos sido hechos hijos de Dios, hemos sido llamados a habitar en un mundo hostil, en un mundo que nos aborrece, en un mundo que va en contra de los principios que Dios ha establecido para nosotros, ¿no? Entonces, es por eso que no lo pasa como un tema nada más de que ya lo tocó, o sea, lo reafirma constantemente durante todo el Evangelio. Lo ha venido reiterando. Entonces, aquí dice en el 11: estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Estas cosas, ¿y a qué se referirá con estas cosas? Pues todo lo que ya hemos venido hablando. Recuerden que, o sea, él viene de que está ya en el aposento alto, está a punto de ser crucificado, está hablándoles de que se deben de negar, de que deben de amarse, de cómo él los ha servido, que vino a dar su vida por nosotros, de cómo les estaba lavando los pies, aún a quien lo iba a traicionar, estaba diciéndoles que tuvieran valor, que iban, o sea, él sabía lo que iba a venir, pero les decía, pero confíen,
o sea, y que no los voy a dejar solos, y de todo eso, y les reiteraba, ámense, ámense, ámense. Si ustedes permanecen en mí, todo lo que ustedes le pidan al Padre, Él se los va a dar, ¿no? Ya vimos por qué. ¿Cuáles son todas estas cosas que les está diciendo? Permanezcan en mí y van a dar fruto. Si ustedes no permanecen en mí, se van a secar. Poco a poco, de manera imperceptible a lo mejor, y se van a secar y van a ser cortados y van a ser echados al fuego. Tienen que permanecer en mí para que puedan dar fruto y ese fruto sea verdadero, ¿no? Entonces, y vuelve a reiterarles, después de todo eso, vuelve a reiterar, ámense, ámense y cuáles son y él había puesto un listón más alto, ¿no? No nada más ámense como dice la ley, ¿no? Como a ustedes, como a nosotros, como a ustedes mismos, sino ámense como yo los he amado, ¿no? Y entonces él en ese sentido es que viene hablando el Señor. Entonces dice aquí en el 11, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en ustedes y para que su gozo sea cumplido. Por medio de estas cosas, el Señor Jesús entonces le ha dicho a sus discípulos cómo permaneciendo en Él y produciendo mucho fruto, iban a poder obtener la respuesta de Dios, la bendición de tener una oración contestada, ¿no? Y que entonces iban a permanecer por siempre en su amor. Y como dice el Señor, ¿para qué? O sea, la finalidad de todo es para que el gozo de Él pueda estar de manera permanente en sus discípulos, ¿no? Para que pueda venir un gozo incluso en medio de lo que ya iba a venir, que era una aflicción. En medio de lo que más adelante vamos a ver que dice, el mundo los va a aborrecer. O sea, él sabía, yo ya me voy a ir, no me van a ver físicamente. Y ustedes van a estar en medio de un mundo, o sea, como están en un mundo hostil. Pero si ustedes permanecen en mí, mi gozo va a estar en ustedes. En medio de esa aflicción. Aquí, ese gozo, cabe resaltar, y ya lo sabemos, pues no es el gozo o el placer al que estamos acostumbrados cuando decimos, ay, qué felicidad tengo, ¿no? Qué felicidad, me acabo de comer, no sé qué, o qué felicidad, me voy a ir de vacaciones. Eso ciertamente es una alegría. Es algo que en la gracia de Dios permite también que vivamos, que podamos tener esos momentos de tranquilidad, de alegría, de paz, de regocijo, incluso con nuestros hermanos, al comer aquí en la iglesia, al convivir, ciertos momentos hermosos, ¿no?, que Dios permite en nuestra vida. Pero no es esa clase de gozo, sino habla justamente de la paz, de esa paz que la tienes en medio de cualquier circunstancia, buena o mala, a nuestro entendimiento, ¿no?, a nuestro juicio. ¿Qué dice Juan 14:27? Juan 14:27. Dice, se los voy a leer yo. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Así como mi paz significa la paz que yo doy, así también mi gozo es el gozo que yo imparto. Es lo mismo que el Señor está diciendo.
no es la misma paz que da el mundo, tampoco es el mismo gozo que da el mundo. Es un gozo espiritual, está basado en la interminable paz con Dios. Cuando tenemos esa paz con Dios, entonces hay libertad, hay gozo interno, indescriptible. No es un gozo que da las circunstancias, es un gozo que viene de la redención, de haber sido reconciliados con Él. A eso Él se refería. Es algo más grande, es algo que Él sabía que iba a venir, ¿no? Al tener ya esa paz con nuestro Dios. Estábamos nosotros enemistados con Él. Cristo viene y establece la paz entre Dios y nosotros a través de su sacrificio, lo cual ya iba a venir, ¿sí? Dice el versículo 12, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Entonces, Él está hablando, diciéndoles, a ver, ustedes son mis discípulos. Ahorita va a volver a decir, ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes. Como son mis discípulos, pues yo voy a ofrecer mi vida por ustedes. Yo vengo entonces a restablecer ese vínculo con el Padre. Van a tener mi paz, van a tener mi gozo, van a poder tener la capacidad de amarse los unos a los otros, ¿sí? Entonces, por eso es que dice, este es mi mandamiento. Mandamiento, subrayenle ahí, es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Entonces, aquí vemos varias cosas. Por ejemplo, vamos a ver en Juan 1:18. Juan 1:18. Aquí vemos cómo el Padre amaba a Cristo como a su unigénito. Juan 1:18. Dice, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Y Cristo a nosotros nos ama como nuestro primogénito. Vamos a ver qué dice en Romanos 8:29. Romanos 8:29. Dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Entonces aquí podemos ver ese amor, ¿no? Pero el amor del Padre hacia su unigénito y el amor de Cristo como el primogénito de nosotros entre muchos hermanos, es un mismo amor, pero hay una diferencia en la motivación, en lo que lo motiva muy grande. ¿Por qué? Porque el Padre amó en el Hijo al que era digno de su amor. Y el Señor nos amó a nosotros cuando nosotros éramos totalmente indignos. Lo que acabamos de ver. Él viene a darnos paz y viene a darnos gozo porque viene de esa reconciliación, de ese sacrificio, de esa reconciliación a través del sacrificio que Él iba a dar. Nosotros somos totalmente indignos de ese amor. Pero al estar nosotros en Cristo, el Padre nos ama como le amó a Él. A lo mejor cuesta trabajo comprenderlo en nuestra humanidad, pero esa es la gracia. Nosotros indignos, a través de Cristo, nos ama como lo amó a Él. ¿Por qué? Dice que nos hizo aceptos en el amado. Efesios 1:6.
Efesios 1:6. Vamos a él. Esa es importante, esa cita, que la tengamos. Dice: para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. ¿Ok? Efesios 1:6. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Mandamiento, del mandamiento que él decía en el capítulo 15, pero versículos antes, que nos estaba diciendo que permaneciéramos en él, ahora pasa a otro mandamiento: ámense los unos a los otros, ¿sí? Ahí recuerden, mucho ojo, nos está mandando, ordenando que permanezcamos en él, y ahora que nos amemos los unos a los otros. ¿Qué podemos comprender? Que solo cuando permanecemos en Cristo, en sus palabras, en su amor, es que podemos amarnos los unos a los otros. De otra manera, no va a ser posible. De otra manera, no vamos a poder amar con ese amor, ¿ok? Entonces, aquí vamos a ver que en todo el Evangelio se utiliza también esta palabra como un mandamiento de distintas formas. Miren, en Juan 11:57, aquí habla de un mandamiento. Dice: y los principales sacerdotes y los fariseos habían dado orden de que si alguno supiese dónde estaba, lo manifestase para que le aprendiesen. Aquí está hablando de un mandamiento o una orden, pero legal. Esto porque parece como si fuera la misma raíz de la palabra. Y esto lo estaba diciendo el Sanedrín. Pero esto que estamos viendo aquí de este mandamiento que nos está dando no está en ese mismo sentido. Ajá. Hay otra en Juan 10:18. Vamos a Juan 10:18. Dice: nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Ahora vamos a Juan 12:49. Juan 12:49. Dice así: porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y el 50, y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Y por último, Juan 14:31. Juan 14:31. Yo se los voy a ir leyendo, nada más los anotan ustedes. Juan 14:31 dice: mas para que el mundo conozca que amo al Padre, y como el Padre me mandó, así hago. Levantaos, vamos de aquí. Entonces, aquí vimos varias ordenanzas, o que dice que el Padre le mandó, y es la misma palabra, la misma raíz, pero aquí tiene otro sentido. Aquí habla como un encargo o una instrucción que el Padre le dio al Señor Jesucristo, ¿sí? Y ese tampoco es el sentido que estamos viendo en este versículo 12. En este versículo habla de como un precepto que Jesús le dio a sus discípulos, y es en el mismo sentido que les voy a dar estas citas para que las tengan. Juan 13:34. Juan 13:34. Dice así: un mandamiento nuevo os doy,
que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Juan 14:15. Un poquito más adelante. Dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Juan ahí mismo, Juan 14:21. Dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. Y finalmente, pues es el que estamos estudiando en Juan 15, pero vamos a ver el versículo 10, Juan 15:10 dice, si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. En ese mismo sentido es que entonces en el 12 dice, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Entonces, el mandato o el orden legal que veíamos con lo del Sanedrín, lo emiten los hombres que pueden tener o no un interés sincero y personal en quienes lo tienen que obedecer, ¿no? Solo está emitiendo un mandato, no me importa tu vida, solamente me importa que lo obedezcas, ¿no? En ese sentido está. Ahora, lo que vimos en cuanto al encargo o instrucción que dio el Padre al Señor Jesucristo, esto se lo da, está como en armonía al plan eterno de Dios, y que habla en el cual ellos están de acuerdo. O sea, no es un mandato, sino es algo que lo está dando a su Hijo, pero en algo que ellos están de acuerdo. Y lo que estamos viendo ahorita es un encargo o una instrucción que el Señor nos está dando a nosotros para regular nuestra conducta, para tener una actitud interna que Él está buscando de sus discípulos, entre ellos y hacia el mundo. Esto se conoce como un precepto. Y esto, o sea, tanto el encargo que dio el Señor al Señor Jesucristo, del cual ellos están de acuerdo, y este precepto del cual nos está dando a los discípulos para regular nuestra conducta entre nosotros y hacia el mundo, esto nace del amor. Ambos nacen del amor. Es totalmente diferente a cuando si nos dice, ¿por qué lo explicamos esto? Porque estamos leyendo que dice un mandamiento les doy. Él nos está hablando de un mandamiento. Este es mi mandamiento. Está diciendo que se amen unos a otros. Pero al decir mi mandamiento, no quiere decir, lo tengo que cumplir porque es un mandato, ¿no? Ya vimos la diferencia, como un mandato legal, como alguien que nos está dando. No, esto, vimos por eso esas citas, cómo nace del amor. Ajá. Por eso es que viene todo el contexto del que él está hablando. Entonces, ese es como un encargo que nace de un amor. Ellos ya sabían, o sea, ya había un mandamiento en el Antiguo Testamento que hablaba de que hubiera amor unos por otros, ¿no? Ya estaba ahí ese mandamiento. De hecho, el amor a Dios y al prójimo, pues está resumido igual en la ley, ¿no? Y lo vemos, para que lo anoten, que ya lo saben, en Marcos 12, 29 al 31. Pero aquí, pues vemos lo que el Señor Jesús, lo que ya les había dicho en versículos anteriores, hablándoles anteriormente, porque ahí no hablaba en versículos, ¿verdad? Pero hablándoles anteriormente, les estaba diciendo que se amaran unos a otros, pero ¿cómo?
como Él los había amado, ¿no? Entonces, ese mandamiento, ese precepto, eso que Él está dándonos, diciéndonos que cumplamos, está basado en el amor. Y por eso sigue hablando en ese tinte. Dice en el 13, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Siguiendo el contexto de lo que leíamos en el versículo 12 y 13, que dice, este es mi mandamiento, que se amen unos a otros como yo los he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Es como si Él nos estuviera diciendo, deben seguir amándose unos a otros con el mismo amor que yo demuestro cuando doy mi vida por todos los que son verdaderamente mis amigos. ¿Qué dice en Primera de Juan 3:16? Primera de Juan 3:16. Dice, en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Entonces, este es el amor de Cristo que debe ser para nosotros, para los discípulos, esa pauta de nuestro amor hacia Él y hacia nuestros hermanos. Ahora, ese amor de Cristo obviamente no está hablando del amor, o sea, no está hablando de la parte redentora, ¿no? Porque eso pues obviamente es solamente de Él para nosotros. Esos aspectos de ese amor obviamente son únicos, no los podemos imitar, no los podemos copiar, sería hasta blasfemo. Pero hay una característica de ese amor que debe reflejarse en la actitud de un hermano para con el otro, que es esa abnegación, ese darte por los demás, esa naturaleza abnegada. En nuestro amor del uno para el otro, debemos estar dispuestos a negarnos a nosotros mismos. Eso es lo que el Señor quiso decir. Estimar a los demás como superiores a nosotros mismos, ver por el otro, o sea, es lo contrario al egoísmo, a lo que porque el amor del mundo es egoísta. En nosotros no debe haber un amor egoísta. Debemos de negarnos a nosotros mismos y entonces estar dispuestos a negarnos a nosotros mismos y amar de esa manera. Así, en ese sentido es como Él nos amó y es como Él nos pide que nos amemos unos a otros. Dice entonces el versículo 14, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Aquí el Señor empieza a llamar, ya empieza como a diferenciar, o sea, habla de ser discípulos. Acuérdense que ya habíamos visto, el discípulo aprende del maestro, ¿no? El maestro le enseña, el discípulo por eso tiene que adoctrinarse, tiene que conocer para ser un discípulo. Y aquí el Señor dice, ya son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Al hacer constantemente la voluntad de Cristo, sus discípulos obtienen para sí mismos la garantía de que son sus amigos. Es decir, de que van a permanecer en su amor. Por eso dice, van a ser mis amigos si hacen lo que yo les mando. Y recuerden que está hablando, o sea, ¿y por qué está diciendo? Fíjense cómo vamos hilando las cosas. O sea, Él está hablando de ámense unos a otros. Es este mandamiento nuevo que les estoy dando, ¿no? Ámense los unos a los otros con ese amor con que yo los he amado. Les dice, niéguense, sopórtense, tengan ese amor abnegado, no egoísta. Así es como se deben de amar, ¿no? Y les dice,
porque ustedes son mis amigos, ustedes no son, o sea, son mis discípulos, pero más que eso son mis amigos. Si ustedes hacen lo que yo les digo, ¿cómo lo hacen? Si permanecen. Viene del contexto de que nos está diciendo, permanezcan en mí, porque si ustedes no permanecen en mí, no pueden hacer nada, nada pueden hacer, no pueden amar, no pueden vivir la vida que yo les exijo que vivan si no permanecen en mí. Pero si permanecen en mí, sí lo van a hacer. De hecho, todo lo que ustedes pidan al Padre, Él se los va a dar, porque van a estar alineados a la voluntad del Padre, con un corazón correcto. Entonces, en ese sentido es que viene hablando y les dice, ya no les voy a llamar siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero los he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre se las he dado a conocer. Entonces aquí vemos cómo a los discípulos ya no les llama siervos. En el capítulo, eso implicaba en el capítulo 13, 16. Vamos a ver cómo está en el capítulo Juan 13, 16. Dice, de cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Ahí está hablando, ahí les está hablando como siervos. Aquí les dice, no, les estoy hablando ahora como amigos. Cuando un superior le dice a su siervo que haga algo, él no recibe explicaciones detalladas de por qué, cuáles son las razones. Aquí, cuando es un amigo, es diferente, porque el amigo es un confidente. Aquí, para este momento, el Señor Jesús ya les había dicho a sus discípulos todo lo que había oído de su Padre. Ya les había dicho por qué el Padre lo había enviado a la tierra. Él ya les había confesado que ya venía la hora, que ya venían por Él, que era el tiempo, que Él iba a dar su vida. Él ya les había dicho que el Padre lo amaba porque Él tenía el poder de dar su vida y de tomarla y de volverla a tomar. Él ya les había dicho que ya no iba a estar, que iba a ir a prepararles morada para ellos, que se iba a alejar de la tierra. Ya les había dicho que iba a regresar. Y lo más importante, ya les había dicho que Él era el camino, el único camino, que Él era la verdad, que Él era la vida, que Él les había dicho, este es el plan de salvación, este es el camino por el que ustedes pueden ser salvos. Entonces, el Señor Él veía en ellos ya a sus amigos. Ellos ya no eran solamente siervos, porque el siervo oye recibe instrucciones. Él les dijo, ustedes son mis amigos, porque Él les ha expuesto, ha abierto su corazón hacia ellos, les había enseñado una nueva forma de amar. Esa tarea, además, la tarea que debe realizar el siervo a menudo es ardua, pero el yugo que Jesús puso en sus discípulos, ¿cómo era? ¿Cómo es? Es ligero, es liviano. Y eso, bueno, recuerden que ellos también venían del contexto de los fariseos, del cumplir instrucciones para entender de acuerdo a lo que ellos comprendían, pues era la manera de acercarse a Dios, ¿no? Y Él viene y les dice, no, esos son yugos que son difíciles de llevar, esas normas, esas tradiciones humanas, ¿no? No, por eso les decía, lleven ahora mi yugo, porque mi yugo es fácil, mi carga es ligera. Es justamente porque todo viene en función del amor. Del amor. Ahora sus discípulos eran amigos. En estas palabras de Jesús está claramente implícito el pensamiento de que no está satisfecho con obediencia
puramente servil. O sea, Él no quiere que le obedezcamos nada más. Él quiere nuestro corazón. Sus amigos están motivados por la amistad cuando hacen lo que Él les pide. La obediencia entonces se vuelve una expresión del amor. Y esa es justamente, es la base y lo que hemos venido hablando, ¿no? Nosotros por eso primero debemos de nacer de nuevo. Debemos de ser para poder hacer. Debe haber esa naturaleza nueva en nosotros que nos lleve y nos motive a agradar al Padre, a vivir para Él. De otra forma, pues entonces solamente va a ser el cumplimiento de los preceptos que ya estaban en la ley. Ahí ya decía que amáramos a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Pero el Señor Jesús viene a enseñarnos hacer nuevas las cosas, a cumplir la ley y a darnos, a hacernos entender que es ahora con Él es a través de esa nueva naturaleza, ahora es la ley del amor. Esa es la ley que viene a regir nuestra vida, a regir nuestra manera de vivir, de comportarnos. Por eso dice que contra tales cosas no hay ley. La ley del amor, de esa nueva naturaleza en nosotros. Dice, entonces continuamos en el 16, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Está reiterando otra vez lo que ya les acababa de decir cuando les empezó a explicar acerca de la vid verdadera, de los pámpanos, del fruto que debe permanecer, ¿no? Pero aquí les dice, a ver, escuchen bien, ustedes no me eligieron a mí, yo les elegí a ustedes. En la tierra, los amigos generalmente se escogen entre sí. Pero la amistad de la que habla Jesús es diferente, es unilateral en su origen. Él es el que nos escoge a nosotros. No se produjo por un acercamiento gradual de ambos lados como ocurre entre los hombres, ¿no? Sino que es unilateral. Él viene a nosotros. Si nosotros estamos hoy aquí es porque Él vino a nosotros, es porque Él nos amó a nosotros primero. El fundamento del amor por nosotros nunca está en nosotros, siempre está en Él. Por eso en Él estamos seguros. Su amor es el que no cambia, en Él. Porque incluso aparte de su amor por nosotros, pues Él es amor. Dios es amor en sí mismo, es su esencia, el amor. Les voy a dar unas citas para que las tomen y vean de ese amor donde habla de que llega a que Él nos amó desde antes de la fundación del mundo, Él nos predestinó, Él viene a nosotros. Desde el Antiguo Testamento, anoten Deuteronomio 7 del 7 al 8, Deuteronomio 7, 7 al 8, Oseas 14, 4, Oseas 14, 4, Nuevo Testamento, Romanos 5, 8, Romanos 5, 8, Efesios 1, 4, Efesios 1, 4, Primera de Juan 4, 10 y Primera de Juan 4, 19. Se las repito todas. Deuteronomio 7 del 7 al 8, Oseas 14, 4, Romanos 5, 8, Efesios 1, 4, Primera de Juan 4, 10 y Primera de Juan 4, 19. Entonces, el Señor Jesucristo había elegido a estos hombres, nos eligió a nosotros, sin merecerlo, eligió a esos hombres para sí,
de entre el mundo de las tinieblas para que fueran sus seguidores, para que dieran fruto, y no solamente lo dieran por un tiempo, sino para que lo dieran permanentemente. Los había escogido, los había elegido, los había apartado del mundo. Y eso es bueno que lo comprendamos, porque es como la introducción al capítulo que viene, donde nos va a hablar de que les va a decir: hey, ustedes no pertenecen al mundo. Nos está diciendo: ustedes, yo los elegí, Él nos eligió, nos escogió de entre el mundo. ¿Para qué? Para producir fruto, y que ese fruto permanezca. Ese fruto, o sea, su carácter en nosotros sea de manera permanente, no solo a ratos, no solo dependiendo de ciertas circunstancias, sino permanentemente. El permanecer en Cristo se recompensa con el dar frutos, y a través del dar frutos también la oración contestada. El verdadero discípulo da fruto, y su oración también va en ese sentido, de dar fruto, de pedir fruto, en el sentido de que el carácter de Cristo se manifieste en nosotros, porque de esa manera es que complacemos a Dios. Por eso esas, las oraciones de un discípulo, pues son contestadas, son respondidas, porque buscan siempre agradar a Dios, que el nombre de Dios sea exaltado con lo que estamos pidiendo. No es un pedir egoísta para nuestros propios propósitos, eso ya lo estudiamos, ¿no? Sino todo lo que pidamos es de acuerdo a su voluntad. Ahora, ¿quiere decir que no pidamos cosas materiales? No está diciendo eso. Él sabe que las necesitamos. Pero dice que no para gastar en nuestros deleites, cuando hay una intención incorrecta en nuestro corazón. Si nosotros buscamos permanecer en Él, vivir en Él, que Él sea exaltado con nuestra vida, no vamos a pedir mal, porque el Espíritu Santo nos va a llevar a pedir correctamente, y en su voluntad nos lo va a dar. Entonces ya finalmente dice: esto os mando, que os améis unos a otros. Entonces el Señor Jesús muestra ahora que al decir a sus discípulos que permanezcan en Él, y especialmente al recordarles el gran amor con el que Él nos amó porque los eligió, entonces tiene un gran propósito, que es que se amen unos a otros, para que se amen unos a otros. Se entiende que lo que nos hace reflexionar este versículo es lo siguiente: yo, que por mí mismo no soy digno de ser amado, pues no puedo amar a mi hermano, que a menudo tampoco es muy digno de ser amado, o por lo menos tal como yo lo veo, a no ser que yo constantemente esté reflexionando y permanezca en el amor de Cristo, y pueda yo entender y reflexionar cómo Cristo me amó a mí, que yo tampoco soy digno. Entonces así no solo lo vamos a amar porque Él nos amó primero, sino que también nos vamos a amar nosotros, entre nosotros mismos, porque Él nos amó primero. El amor de los unos por los otros, entonces, es una extensión del amor de Cristo por nosotros. Es el amor de Dios derramado en nuestros corazones con tanta abundancia que también lo podemos derramar en la vida de los otros. Por eso es la primera característica del fruto del Espíritu en nuestra vida. ¿Con cuál empieza? Que está en Gálatas, pues con amor, ¿no? ¿Qué dice Romanos 5:5? Ya para terminar, Romanos 5:5. Dice: y la esperanza no avergüenza,
porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces ahí está, es el amor de Dios derramado en nuestros corazones. Y si está derramado, quiere decir que está rebosando en nuestro corazón, pues no hay manera para que vivamos entonces un hijo de Dios. O sea, es incomprensible que un hijo de Dios pueda vivir con rencor, con amargura, con resentimiento, con egoísmo, y no es para condenarnos, porque es justamente, así es ese caminar, es parte de la salvación, ¿no? O sea, nacemos de nuevo, viene la redención a nuestra vida, nos hace nacer de nuevo y empieza el camino de santificación. Es un camino en el que vamos creciendo, vamos madurando, vamos caminando y vamos creciendo en amor. Y eso se va a manifestar en nuestra propia vida, con nuestro prójimo. Nuestro prójimo, primeramente, el que tenemos en casa, que a veces es lo más complicado, y en todos lados, en la iglesia y hacia el mundo también. ¿Ok? Bueno, pues démosle gracias a Dios por este tiempo. Gracias, Padre. Te ruego, por favor, mi Dios, que la obra de tu Espíritu siga siendo en nuestros corazones. Nos lleves a más, Señor. Nos hagas entender, Dios, lo que tú quieres hablarnos de manera particular a cada uno de nosotros. Y que tu nombre sea exaltado con nuestra vida, Señor. Es lo que más queremos, Dios. Gracias, Padre. Gracias por tus palabras, por reiterarnos tanto, Señor, lo que necesitamos. Gracias, Padre. Te alabamos, te exaltamos por siempre. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, hermanos, si Dios los permite, nos vemos entonces la siguiente semana.